Buenas tardes, gracias por atender a Primer Borrador. Usted comenzó su trayectoria profesional como diseñador de interiores y después se dedicó plenamente al trabajo artístico, ¿no? Bueno, en principio, gracias Santiago y a Primer Borrador. Yo fui cocinero antes que fraile. Realmente lo que viene primero es el dibujo. Desde mi infancia, no me recuerdo sin un lápiz en la mano. Sí, eso es lo primero. Empecé a pintar con ya lo que es pintar en sí a la edad de 11 años. Y desde entonces hasta ahora ha habido un año en el que no he pintado, que fue el año 1992, que pinté muchísimas perspectivas para una firma comercial muy importante de este país, pero lo que es pintura artística no. Y por lo tanto viene primero la faceta artística y que ha continuado hasta hoy. Y en el año 87 me matriculé en la Escuela de Artes y Oficios porque ser pintor era una locura. ¿Quién iba a ser pintor? En Extremadura. Y en la Escuela de Artes y Oficios de Mérida me titulé como diseñador de interiores, profesión que he ejercido durante muchos años y además con mucho gusto. Fue una etapa de mi vida maravillosa, con muchas dificultades, porque estábamos por civilizar aún, creo yo, por mucha movida que hubiera en los años 80 y tal, ¿no? Pero siempre pintando. Y he pasado por varias etapas, desde, claro, con 20, 22, 23 años uno es muy joven y es un poco insolente. Y pasa por la abstracción, por el informalismo, por el arte poeta, hasta que en el año 93, quiero recordar, sí, fue en el 93, quise ver qué había pasado después de todo eso que me había ocurrido, y paralelamente a mi trabajo me senté con un caballete y dije, vas a pintar, y vas a pintar lo que te ha gustado pintar siempre más, que eran paisajes. Y hasta hoy. Me llama mucho la atención, ¿no?, ese contraste entre tu trabajo profesional que tuviste que elegir, ¿no?, de diseño de interiores, y que te guste pintar paisajes, ¿no? Es como un poco, o puede parecer así a simple vista un poco contradictorio, ¿no? Pero yo imagino que tú, trabajando las dos cosas, seguramente has encontrado sus puntos de conexión entre una cosa y otra, ¿o no? Tiene algo que ver. Si te das cuenta, en la exposición que estamos viendo aquí, bueno, es todo un poco contradictorio, pero bueno. En cierto modo, lo que yo trabajaba era arquitectura de interior. También exterior, he hecho un montón de fachadas. En un proyecto, pues, había una fachada también, ¿no? Los volúmenes arquitectónicos, la arquitectura, también estudié arquitectura, como es lógico, en ese periodo, ¿no? No la carrera de arquitectura, sino tengo conocimientos de arquitectura. Y eso yo creo que ha influido mucho en una parte de mi obra. Lo que se puede ver aquí en San Fernando, que es un poco una mezcolanza de mis últimos años, es paisaje puro y duro, naturaleza, a veces inventada, a veces basada en la realidad. Los paisajes de Noruega, por ejemplo. Pero también se puede ver mucha arquitectura. La arquitectura entendida como artefacto hecho por el hombre, por el ser humano. Lo que a mí me interesa en muchos de mis paisajes es dialogar con la naturaleza, con aquello que está creado por la divinidad. Yo no soy creyente, por la geología o por el cosmos. Me interesa el diálogo ese de decir, nosotros estamos aquí y hemos fabricado esto, y ahí detrás hay algo que es muy importante, que hay que valorar y hay que querer.
Por lo tanto, la pregunta que hace es muy pertinente, aunque estemos hablando de arquitectura de interior y de exterior y de arquitectura y paisaje. Al final yo creo que somos todo una integridad, ¿sabes? Mm. Tú eres natural de Extremadura, de Almendralejo, pero en el año 2012 te viniste a Cádiz. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué ese traslado? Bueno, porque conocí a la que hoy es mi mujer, Rosa, y la conocí en el 2004, ¿vale? Fueron años, desde el 2004 hasta el 2012, años muy hermosos, muy bonitos, pero después de que nació mi hijo en Cádiz, había que tomar un partido y había que decir, vamos, yo tenía muy claro que yo iba a terminar en Cádiz. Eso tanto yo como mi mujer, supongo, vamos, que ella también. Lo que pasa es que bueno, yo tenía mi trabajo allí, diseño, un poquito de pintura, un poquito de todo, ¿no? Y en 2012 ya la situación se alinearon todos los planetas para decir, José Mari, rumbo, y ya allí. Y entonces, bueno, pues en ese año se produjo el gran cambio de dejarlo todo, es decir, dejar mi tierra, dejar mi profesión y dedicarme únicamente a esto, a pintar. Y tiene que ser una excepción, ¿no? No sé, no hay tanta gente que pueda vivir de suerte, ¿no? Hombre, como están los tiempos y peor que se van a poner, creo yo, vivir del arte no es fácil, es complicado. Pero hay que ser pertinaz, hay que trabajar, hay que currar. Cuando uno ama lo que hace y aunque vea dificultades que las hay, pero hay que tirar para adelante. Háblanos de tu forma de dibujar. ¿Cómo es tu forma de dibujar? Explícalo para que las personas que no se dedican a esto lo entiendan su dificultad y su atractivo. A tu forma personal de hacerlo. Sí, mira, todo esto viene, o sea, la técnica que yo he venido haciendo y que sigo haciendo en estos instantes es grafito en polvo, es decir, el polvo del grafito que sale de un lápiz, que todos hacemos así, todos rascamos. Como te decía al principio de la entrevista, yo vengo del lápiz puro y duro. O sea, es que no hay juguete más maravilloso que un lápiz. Aquello, en mi pueblo por lo menos se decía, te gusta más lo que sea que a un tonto un lápiz. Bueno, perdón, pero era una expresión común, ¿no? Bueno, pues yo seré un tonto, seguramente, ¿no? Es que un lápiz es un juguete, es maravilloso. Yo me entretenía cuando era chico, ¿no? con el lápiz. Lo que pasa es que hubo una transformación importante y es que cuando me vine a Cádiz y opté por la opción de pintar, curiosamente ya no me apetecía hacer lo que estaba haciendo hasta ese instante, que era pintura realista, pura y dura, color. Yo venía haciendo color. Aquí atrás creo que hay un cuadro que refleja un poco toda esa etapa. Y después de un viaje a Noruega, después de conocer la Sierra de Cádiz, que me impresionó mucho, la geografía de la Sierra de Cádiz, y después de conocer Cádiz, aquí verás muchas murallas, yo creo que eso también quedó un poco dentro. Necesitaba desprenderme del color. No, es que no me apetecía, de verdad. O sea, yo me ponía en el caballete y yo intentaba calcar las luces, que es lo que me gusta. Al fin y al cabo, aquí hay luz, creo, pero no me divertía. Entonces, me quedé con lo básico. Y era, a ver qué eres tú capaz de hacer con un lápiz, ¿vale? Después de tantos años haciendo lo mismo. Y bueno, conforme afilaba, haciendo bocetos, descubrí que el polvo de grafito, no he inventado nada, esto es una técnica que
seguramente ya está inventado y hay gente que también lo hace. Lo que pasa es que es muy minoritaria. Vi que con toallitas secas o con algodón luego ya pasé a la talocha, vi que según aplicabas grafito más fuerte, menos fuerte, con más densidad, con menos densidad, sacaba unas texturas maravillosas. Entonces, claro, lo que pasó fue que eso luego le tuve que dar orden. Es decir, descubres casualidades, ¿vale? Pero luego la técnica la tienes que depurar, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ingenié un sistema de plantilla, es decir, tú trazas, haces la composición. Para mí componer es fundamental. Un cuadro, yo siempre digo que un cuadro es como una barra de barra o como un fondo de barra, ya que vengo de ese mundo, ¿no? Es una composición, ¿vale? Lo que pasa es que la barra de bar tiene un volumen y una aplicación y el arte no tiene ninguna aplicación, es una observación. Entonces, después de componer, ideé pues un sistema de plantillas, vas cubriendo, vas aplicando grafito según con la intensidad. Yo tengo 3 talochas, 3, 4 incluso, que son como si fueran 3 pinceles, vamos a decirlo de una forma, uno más impregnado, otro menos y otro menos. Y así, bueno, pues he ido desarrollando la técnica que se puede ver aquí. También hay algo muy importante y es la extracción. O sea, esta técnica es una técnica aditiva. Tú vas poniendo masa, igual que cuando pintas. Yo digo que yo pinto con grafito, no dibujo, porque yo no trazo, yo doy manchas, ¿vale? Entonces, lo que te decía que es interesante es lo que luego extraes. Extraes con gomas, ya digo que esto está inventado, es decir, yo no he inventado nada, con gomas blandas, semiblandas, duras, o con otros elementos que son muy poco comunes a lo mejor, pero que para mí son válidos, como puede ser el fixo, el típico fixo de, bueno, pues de arreglar cosas, o los forros de los libros de pegamento que yo le ponía a mi hijo cuando era chico, pues te dan unas texturas que parece mentira que un cuadro te hable, ¿no? Que un dibujo te hable, porque cuando vas sacando textura, el dibujo te va diciendo, te va indicando y te habla. No es ninguna sugestión ni nada. Tampoco creo en la inspiración, eso que digo, oh, que mira, que... No, no, no. Es todo trabajo y todo observación, más que nada. Has dicho antes que es una técnica la que tú usas que es minoritaria. ¿Por qué? No lo sé, no conozco mucha gente. Sé que hay gente que hace esto. De hecho, mira, hace unos días he estado exponiendo en Art Gaucín, en Málaga, y ha habido mucha gente. Bueno, he dado muchas charlas porque la gente tenía curiosidad por saber cómo se hacía esto, y me he encontrado con 3 personas que la practicaban, que eran aficionados y tal. Digo, mira, pues a lo mejor no hay tan poca gente que... Pero no es mucha gente la que suele hacer esto. No lo sé, desconozco por qué. ¿Tienes lugares favoritos que te gusta pintar o eso es secundario? Tengo lo que yo llamaría obsesiones, ¿no? Yo creo que todos los artistas más o menos estamos obsesionados con algo, ¿no? Con la temática. Antes te hablé de un viaje que hice con mi mujer en el año 2006 a Noruega, y ahí fue donde realmente empezó la lucha conmigo mismo entre color y blanco y negro, ¿no? Por lo tanto, o sea, porque yo había viajado, bueno, pues conozco un poquito de Europa y tal, y lugares fascinantes, maravillosos, todo lo que tú quieras, pero lo que me ocurrió allí fue algo muy especial y muy íntimo, ¿no? Por lo tanto, Noruega, hay una serie, hay aquí 3 dibujos que versan sobre Noruega, y consecuentemente las geografías abruptas, ¿no?
La Sierra de Cádiz, que antes te decía, ¿no? Yo recuerdo que me impactó mucho cuando la conocí en el año 2005. La arquitectura, como hemos dicho antes, y yo viajo mucho a la Arcadia, es decir, soy un poco arcádico en ese aspecto, es decir, quizá tenga un carácter soñador, ¿no? Aunque tengo los pies en el suelo y no me voy por las nubes, ¿no? Pero, o será también porque me gusta mucho la naturaleza, la contemplación y el disfrute. Y mis emblemas, que uno, por ejemplo, es el fuego. Yo empleo mucho el fuego como un elemento purificador, no como un elemento destructivo, ni muchísimo menos, no soy ningún pirómano. Y luego también el río, porque vengo de tierra de río. Mi río Guadiana, en interminables días en la escuela de Mérida, amanecer, atardecer, puentes romanos, el río que va hacia acá, que va hacia allá, siempre fluyendo. Un amigo mío y yo, Félix, siempre decíamos, pues yo soy de Almendralejo, de un pueblo que está al lado, decíamos que teníamos que irnos a vivir a una ciudad con río, por aquello de que el río que fluye, bueno, la mitología que hay en torno al río, ¿no? Pero me gustan los ríos, me encantan. Y fíjate, mi río ha venido a parar a la mar. Espero que falte todavía mucho para la mar. Muy bien. He visto en las obras que tienes publicadas en internet que muchos títulos llevan el nombre de músicos y de autores de música. ¿Qué influencia juega la música en tu obra, en tu forma de crear? ¿O también es algo simplemente anecdótico o tiene un papel importante? No, tiene un papel muy importante. A mí la música me ha fascinado de siempre. Bueno, antes hemos estado hablando de nuestras aficiones. A ver, soy sinestésico, ¿vale? Y yo en la música puedo ver desde colores hasta líneas, volúmenes, incluso sabores, o sea. Entonces, muy a menudo suelo trabajar con música, pero eso siempre, de toda la vida, de siempre, ¿vale? Y he pasado por muchos géneros. Yo creo que hay dos tipos de música, la buena y la mala. Del pop británico a la música progresiva de los años 70, pasando, bueno, por el jazz, ya hemos hablado también un poco, visto en directo, eso sí. Pero en los últimos años, bueno, la música clásica, claro, pero en los últimos años hay unas influencias muy marcadas, especialmente pues la música antigua, la música del Renacimiento y del Barroco, música neoprogresiva, autores como por ejemplo Robert Fripp, Hammock, que es un dúo norteamericano maravilloso de música muy etérea. Si escuchas la música de Hammock, estás viendo mis paisajes. La música es clave, es fundamental y hay muchísima música aquí. Entonces, tú cuando, a lo mejor el público no lo percibe, pero tú cuando ves tus cuadros, inmediatamente te viene una música a la cabeza. Sí, claro, claro, claro. Aquí hay un disco que que curiosamente he escrito un artículo para mi primer artículo de mi newsletter que ya ha salido, bueno, no el artículo, sino la newsletter. En mi web, hago un poco de propaganda, en mi web, josemariadiez.com, newsletter, ahí os podéis suscribir. El primer artículo va a ser sobre un tema que se titula The Journey, de Steve Hackett. Steve Hackett es músico de los años 70, de Genesis, una banda, la de Phil Collins, ¿no? Vale. Hackett se fue de Genesis y tiene algunos discos con guitarra clásica que son maravillosos. Y hay uno que se titula Bay of Kings, que es del año 83. Y hay un tema que es el que he dicho antes, The Journey, que aquí hay The Journey por un tubo, o sea,
porque es una atmósfera de guitarra y de cuerda ensoñadora, y yo veo aquí paisajes y son de Journey total, es una Arcadia sonora, ¿no? Antes hablaste de la importancia que tiene la luz a la hora de ponerte tú a dibujar, ¿no? Eh, ¿Tienes algunos momentos del día en los cuales es más fácil, más difícil, te sientes más cómodo, son preferidos, eso no te es indiferente? No, creo en el trabajo, y el trabajo... Sí, pero no tiene que ser igual pintar de día que de noche, ¿no? No, bueno, a ver, por la mañana que al atardecer. si estás pintando, sí que tiene que ser por la mañana y con luz natural. Si está pintando, ¿vale? Si está dibujando, no, eso no hace falta. Yo creo en el trabajo, es decir, de hecho, fíjate, aquí, bueno, aquí no hay pieza, aquí no, bueno, sí, alguna que otra, esa, por ejemplo, Arcadia. Esa pieza probablemente esté hecha en mi casa, no en mi estudio, a las 12 de la noche, cuando mi hijo Julio le costaba trabajo dormirse y yo ahí pendiente, que yo, duérmete, y sale a las 12 de la noche. Vamos a hablar un poco del panorama que hay ahí fuera. Bueno, todos sabemos que la inteligencia artificial copia al artista y amenaza con sustituirlo, ¿no? Entonces, yo supongo que cada artista tiene una estrategia de pensamiento y de trabajo para combatir eso. Imagino que tú también la tienes. Yo uso la inteligencia artificial simplemente para contrastar datos, pero para crear no, en absoluto. Sí, pero cuando tú te planteas esta máquina o este sistema Sí, de ya. lenguaje me pueda sustituir, tú pensarás cuál es qué es lo que me distingue individualmente de la máquina, a mí como ser humano, ¿no? Y como artista. A eso me refería cuando Sí, te no, preguntaba ya. por tu Ahora sí estrategia. ahora sí te. Yo ando un poco, o sea, los límites no los tengo claros y tampoco me pregunto mucho sobre ello, porque sé la nobleza con la que yo trabajo, yo y cantidad de gente, ¿no? O sea, a mí es que no me interesa, como antes te decía, hasta qué punto, o sea, cómo me defiendo yo. Yo creo que al final hay una impronta cuando hay verdad, o sea, cuando hay inteligencia natural, y perdón por lo de inteligencia natural, pero yo creo que cuando hay verdad, eso se ve, eso se descubre, a no ser que se desarrolle tanto o a no ser que la incultura sea tan supina que sea muy difícil de distinguir cuando estás viendo una cosa y cuando estás viendo otra. Como sabemos, estos temas son muy complicados, son peligrosos. ¿Dónde están los límites? ¿Cómo va a continuar esto? Tampoco me lo pregunto mucho. O sea, mi realidad es descansar un par de días ahora y sentarme a dibujar otra vez. Es que está súper liado, mucho follón, que es mi relax. Y nada más. Es complicado el tema. O sea, tú te pones a pensar sobre esto y si es donde vamos. Con el arte y con cantidad de cosas más. Con la literatura. Tú que manejas eso o que manejamos. Y también yo escribo, ¿no? ¿Hasta dónde está? Corrígeme o no corrígeme. O créame una historia. Es que yo para hacer eso no hago nada. Bueno, una última pregunta quería hacerte. También existe una línea muy delgada, ¿no? O así me parece a mí, en la forma que tú tienes de dibujar. Existe una línea muy delgada que separa lo que es el realismo de la abstracción, ¿no? Es muy fácil situarte en un lado u otro. Para ti es una cuestión más de voluntad, supongo, situarte en el lado realista, pero no tienes la tentación también de caer en el lado abstracto. Bueno, de hecho, yo he creado piezas que son muy abstractas. O sea, representan una realidad, pero una realidad tan diluida, ¿vale? Que
Aquí, bueno, esta pieza que estamos viendo aquí, no sé si ahí no sé, yo no sé dónde está, bueno, y la contigua, no sé dónde estamos. Es en realidad inventada, además, porque aquí hay dos parcelas. Una es la realidad que yo veo, hemos hablado de Noruega, aquí hay Cádiz, por ejemplo, Gibraltar, que ese peñón me tiene loco, y otra, la realidad inventada. Aquí hay el 50% es inventado, nace de aquí, ¿no? Y en las inventadas a menudo me acerco a la abstracción y eso me satisface mucho, porque es muy difícil realmente, ¿no? O sea, ese ejercicio de, como tú antes decías, de no delimitar, de que no exista una frontera entre lo que me sugiere algo que puede ser vivido como real y algo que no lo es, que me puedo ir por las nubes, eso no es tan fácil. Y cuando se consigue, pues la verdad es que es muy bonito, te da mucha satisfacción. O sea, que tú juegas adrede Sí, sí. en los dos campos. Sí, 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 sí. No en todo, no en el 100%, pero sí que juego, por supuesto, claro, con ello. Además que me encanta. Y son los retos más complicados, ¿eh? Se me olvidó preguntarte por la exposición. Cuéntanos un poquito en qué consiste. Bueno, la exposición, como te decía, Santiago es una mezcolanza de la obra de los últimos 5 años, más o menos, ¿vale? Y un poco lo que hemos comentado antes, es decir, hay paisajes que están basados en una realidad que yo también procuro transformar, es que si no tampoco sería arte, es decir, que la paso por el tamiz más interior, y otra realidad que nace de la completa imaginación. Hay también óleos, hemos hablado de dibujo, pero hay también óleos, creo que son 2. Y nada, poco más. Solamente invitar a la gente de San Fernando a que venga a verla y que disfrute. Espero, vamos. Yo me lo he pasado muy bien haciéndolo, ¿eh? Yo espero que a la gente le guste. Muchas gracias. Ha sido un placer.